Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los secretos mejor guardados de las celebridades. Hoy, tengo una noticia que os va a dejar con la boca abierta, algo que nadie esperaba y que ha tomado por sorpresa a millones de fans en todo el mundo. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y, seamos sinceros, su impresionante físico. Pero, ¿y si os dijera que detrás de las cámaras, de los guiones, de las alfombras rojas, hay un Can Yaman que pocos conocen, uno que está a punto de dar un giro radical a su carrera? Sí, habéis oído bien, Can Yaman está dejando el cine, o al menos, la forma en que lo conocíamos. Y todo por una pasión secreta que ahora sale a la luz. Así que si queréis descubrir qué es lo que realmente mueve a este ídolo, qué locura lo ha llevado a tomar una decisión tan drástica, quedaos conmigo hasta el final. Y antes de que me olvidéis, si todavía no lo habéis hecho, os invito encarecidamente a que le deis ese botoncito rojo de suscribirse y activéis la campanita, así no os perderéis ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, recordad este nombre. El actor que nos enamoró en producciones como Erkencikus o Dolunay, ha estado en boca de todos no solo por sus proyectos, sino también por su vida personal y sus constantes mudanzas, buscando oportunidades en mercados internacionales, especialmente en Italia y España. Ha sido un torbellino de actividad, siempre en el ojo del huracán mediático, un imán para la prensa rosa y un fenómeno de masas que traspasa fronteras. Su ascenso ha sido meteórico, pasando de ser una estrella en Turquía a convertirse en un ídolo internacional, con legiones de seguidores en cada rincón del planeta. Sus papeles, a menudo románticos y llenos de drama, han sabido conectar con una audiencia global que busca entretenimiento de calidad y, claro está, la presencia de un protagonista carismático y atractivo. Pero, ¿qué pasa cuando un torbellino decide cambiar de dirección? Pues que se crea una corriente de aire que arrastra consigo un montón de preguntas. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué ahora? ¿Por qué dejar la senda del éxito en la actuación, que también le ha funcionado, para embarcarse ¿en qué exactamente? Esta es la incógnita que ha mantenido en vilo a sus seguidores y a la industria del entretenimiento. La idea de que un actor en la cúspide de su carrera tome una decisión tan drástica genera, por naturaleza, especulaciones y debates. ¿Se trata de una crisis existencial? ¿Una decepción con el mundo de la actuación? ¿O simplemente la culminación de un sueño largamente acariciado? Durante meses se venía rumoreando sobre un cambio importante en la vida de Can. Al principio se pensaba que eran simplemente proyectos nuevos, quizás un descanso, o una estrategia para reinventarse. Las redes sociales ardían con hipótesis, una nueva serie en Hollywood. Una película internacional que lo catapultaría aún más. Los rumores eran variados y, en muchos casos, solo alimentaban la fantasía de sus fans más devotos. Sin embargo, la verdad, como suele suceder en estos casos, es mucho más profunda, mucho más personal, y revela un aspecto de Can Yaman que ha permanecido oculto para el gran público. Resulta que Can Yaman, a pesar de toda la fama, el glamour, los contratos millonarios y los flashes de las cámaras, siempre ha tenido un anhelo, una vocación que ha cultivado en la intimidad, lejos de los focos y la vorágine mediática. Una fuerza interior que lo ha impulsado hacia un camino alternativo, uno que quizás no encaja con la imagen pública que ha construido. Y esa vocación, mis amigos, es el deporte. Sí, habéis leído bien. No me refiero a que vaya al gimnasio a mantenerse en forma, eso ya lo hace y vaya si lo hace. Su disciplina física es legendaria y parte fundamental de su atractivo. Me refiero a una conexión mucho más profunda, a una dedicación casi monástica a una disciplina deportiva específica, una que ha estado gestándose en su interior durante años. Para ser más precisos, estamos hablando del fútbol. Pero no como un futbolista profesional en activo, que ya tendría cierta edad para eso y una trayectoria más marcada. No, la cosa va por otro lado, es un enfoque más estratégico, más empresarial, más enfocado en la gestión y el desarrollo. Se trata de su deseo de estar vinculado al mundo del deporte, de una forma mucho más activa y participativa de lo que podríamos imaginar. Y aquí es donde entra la sorpresa que ha sacudido a muchos. Can Yaman no se conforma con ser un aficionado apasionado, un espectador más desde la grada. Él quiere estar en el corazón de la acción, quiere formar parte de la gestión, de la estrategia, de la planificación, de la creación de equipos. Así es, las fuentes cercanas al actor, personas de su círculo más íntimo y que conocen sus aspiraciones más profundas y algunos movimientos
Entos que él mismo ha estado haciendo discretamente en los últimos meses, apuntan a que Can Yaman estaría invirtiendo una parte importante de su patrimonio y, lo que es más importante, de su tiempo y energía, en la creación y desarrollo de su propio club de fútbol. Sí, un club de fútbol. Una de esas pasiones que parecen tan alejadas del mundo de la actuación, del universo de las pasarelas y los sets de rodaje, pero que para él, al parecer, son la verdadera fuerza motriz, la que le otorga un propósito más allá de las luces. Imaginaos la escena, el galán de las telenovelas turcas, el hombre que nos hacía suspirar con sus miradas intensas y sus gestos románticos en la pantalla, ahora en los despachos, discutiendo fichajes con agentes, analizando tácticas con entrenadores, supervisando la cantera, buscando jóvenes promesas. Suena a argumento de película, ¿verdad? A una trama digna de una de sus propias series, pero es la realidad que se está tejiendo en torno a Can Yaman. Y esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Parece que esta idea lleva tiempo rondándole la cabeza, gestándose en su interior, alimentada por su amor incondicional por el deporte y quizás, solo quizás, por una visión de futuro más allá de los escenarios y los contratos de interpretación. ¿Y por qué el fútbol? Bueno, la respuesta reside en sus raíces y en su trayectoria personal. Can Yaman siempre ha sido un deportista nato. Desde joven practicaba varios deportes, mostrando una energía y una dedicación encomiables. Y el fútbol, en particular, siempre ocupó un lugar especial en su corazón, una afición que compartió con amigos y familiares. Se dice que incluso llegó a tener algunas ofertas para jugar en categorías inferiores cuando era más joven, momentos en los que la posibilidad de una carrera deportiva profesional estuvo sobre la mesa. Pero la actuación se cruzó en su camino de una forma arrolladora y, evidentemente, fue una decisión que le trajo fama mundial, reconocimiento y una vida que pocos pueden soñar. Sin embargo, esa espinita, ese amor por el balón, esa conexión con el césped y la competición, nunca se fue del todo. Y ahora, con la estabilidad económica y la red de contactos que ha construido como actor, ha decidido darle rienda suelta a esta pasión, a este sueño que había permanecido latente durante tantos años. Esta decisión, como es de esperar, no ha sido bien recibida por todos, por supuesto. Sus representantes, cuya principal preocupación es mantener su exitosa carrera actoral en la cima, sus productores, que ven cómo se esfuma la posibilidad de contar con uno de sus actores más cotizados, e incluso muchos de sus fans más acérrimos, aquellos que lo admiran por su trabajo en pantalla, están un poco desconcertados, incluso preocupados. Dejar una carrera tan prometedora, con proyectos internacionales en marcha y un futuro tan brillante en la actuación, para dedicarse a un mundo tan diferente y a priori, tan alejado. Parece una locura para muchos, una apuesta arriesgada que podría eclipsar todo lo logrado. Pero para Can Yaman esta es su verdadera vocación, su camino hacia la realización personal, donde siente que puede aportar más, donde encuentra una satisfacción y un propósito que quizás la actuación, con toda su gloria y reconocimiento, ya no le ofrece de la misma manera. Los detalles específicos de cómo se materializará este club aún son un poco vagos, como suele ocurrir en las etapas iniciales de proyectos de esta envergadura. Sin embargo, se sabe que está explorando activamente opciones en Italia, un país donde tiene una fuerte base de seguidores, donde se siente muy a gusto y donde el mundo del fútbol tiene una arraigada tradición y una infraestructura bien desarrollada. No se trata de comprar un equipo de élite de la noche a la mañana, lo cual sería una inversión astronómica y probablemente menos gratificante para alguien que busca construir algo desde los cimientos. La idea parece ser más bien la de construir algo desde cero, de invertir en formación de jóvenes talentos, en la cantera, en la creación de una estructura sólida, de una academia deportiva que forme no solo futbolistas, sino también personas. Es una apuesta a largo plazo, un proyecto de vida que requiere paciencia, dedicación y una visión estratégica clara. Y esto abre un abanico de posibilidades interesantes y para muchos inesperadas. ¿Significa esto que abandonará por completo la actuación? Probablemente no, al menos no de forma radical e inmediata. Es más probable que veamos una reducción drástica de sus proyectos actorales, enfocándose en papeles muy específicos, quizás en proyectos cinematográficos más personales, en películas independientes con un mensaje potente, o en miniseries que le permitan compaginar ambas facetas de su vida y sus pasiones. Pero la prioridad ahora, sin duda, la tiene el fútbol. Su energía, su tiempo y sus recursos se volcarán en hacer realidad este sueño deportivo. Esta noticia nos recuerda algo fundamental. Algo que a menudo olvidamos en nuestro afán por idealizar a las figuras públicas,
las celebridades son seres humanos con sueños, anhelos y pasiones que van mucho más allá de la imagen pública que proyectan en los medios. Can Yaman nos está demostrando que incluso en la cima del éxito, cuando todo parece perfecto y no hay nada que mejorar en su carrera, uno puede mirar hacia adentro, escuchar su voz interior y redefinir lo que realmente le importa, lo que le hace feliz en un nivel más profundo. Es un acto de valentía, de autenticidad y sinceramente es admirable. En un mundo donde la conformidad y la seguridad suelen primar, él elige el camino de la audacia, el de seguir su propio rumbo. Pensad en el impacto que esto puede tener. Si Can Yaman se involucra seriamente en el fútbol, no solo como inversor financiero, sino como alguien con una visión clara, una dedicación genuina y un compromiso real con el deporte, podría ser una fuerza muy positiva para el mundo del fútbol. Podría traer una nueva perspectiva, atraer patrocinadores importantes que de otra manera no se interesarían por proyectos más modestos, e inspirar a muchos jóvenes que sueñan con dedicarse a este deporte. Es un cambio de paradigma, un traspaso de la pantalla al campo de juego, de los aplausos en el teatro a los cánticos apasionados en las gradas. Podría ser el puente entre el entretenimiento y el deporte de una manera innovadora y exitosa. Y no os equivoquéis, esto no es un capricho pasajero, una ocurrencia de última hora. Se habla de que ha estado formándose, asesorándose, estudiando el mercado deportivo durante bastante tiempo, investigando a fondo los entresijos de la gestión de clubes. Ha estado haciendo contactos, reuniéndose con directivos experimentados, aprendiendo las complejidades de la administración deportiva, la financiación, la captación de talento y la estrategia a largo plazo. No es un improvisado que se lanza a la piscina sin saber nadar, es alguien que se toma muy en serio su nueva aventura, que ha planificado y preparado el terreno para este cambio trascendental. ¿Qué pasará con sus seguidores turcos, italianos, españoles? Algunos estarán decepcionados, sin duda, aquellos que lo adoraban como actor y esperaban verlo en nuevas producciones cinematográficas o televisivas. Pero otros, los más leales y comprensivos, entenderán que la felicidad y la realización personal de un artista son tan importantes, si no más, que sus trabajos. Y quién sabe, quizás Can Yaman se convierta en un nuevo tipo de celebridad, una que combine el glamour de Hollywood con la pasión del deporte, creando un puente entre dos mundos que hasta ahora parecían incompatibles, demostrando que se pueden perseguir múltiples sueños a la vez. Este giro inesperado en la carrera de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos persiguiendo nuestras verdaderas pasiones, aquello que nos ilumina desde dentro? ¿O estamos atrapados en una rutina que no nos llena del todo, por miedo al cambio o por presiones externas? Can Yaman, con su decisión valiente y decidida, nos da un ejemplo inspirador de que nunca es tarde para cambiar de rumbo, para apostar por lo que realmente nos hace felices, por esa chispa que nos mueve por dentro, incluso cuando todo parece ir sobre ruedas en nuestra vida exitosa. Así que amigos, la noticia es oficial, o casi oficial, ya que emana de fuentes muy fiables y de movimientos concretos. Can Yaman está dando un paso gigante hacia su sueño, su verdadera pasión secreta, el fútbol. Veremos cómo se desarrolla esta nueva etapa, que nos depara esta nueva faceta del carismático actor, pero una cosa es segura, será un viaje fascinante, lleno de desafíos y, esperemos, de grandes éxitos. Y nosotros desde aquí, desde nuestro humilde canal, estaremos atentos a cada paso, para traeros toda la información, todos los detalles de esta sorprendente transformación, de este nuevo capítulo en la vida de una estrella. En resumen, hemos hablado de la inesperada y sorprendente decisión de Can Yaman de apartarse del mundo del cine y la televisión tal y como lo conocíamos, para dedicarse de lleno a su gran pasión oculta, el fútbol, a través de la creación de su propio club. Una decisión que ha dejado boquiabiertos a muchos, pero que para él representa un camino hacia la realización personal y la búsqueda de un propósito más profundo. Hemos explorado los posibles motivos que lo han llevado a tomar este rumbo, el impacto que esto puede tener tanto en su carrera como en el mundo del deporte y la valentía que implica seguir los dictados del corazón, incluso cuando se está en la cima del éxito y las expectativas son altísimas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, por acompañarme en esta noticia que sinceramente me ha dejado boquiabierta. Me encantaría saber qué pensáis vosotros de todo esto. ¿Creéis que es una buena decisión? ¿Es una apuesta arriesgada o un movimiento brillante? ¿Qué esperáis de esta nueva faceta de Can Yaman como empresario del fútbol? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que quiero leer vuestras opiniones. Vuestro feedback es fundamental para nosotros. Y si os ha gustado el vídeo y queréis ver más noticias exclusivas como esta,
desvelando los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. No olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos, familiares y conocidos que también sean fans de Kanyaman o amantes de las noticias de celebridades, y lo más importante, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os arrepentiréis. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos exploradores de secretos. Hasta pronto.